Hola, bienvenidos a el estudio de la lección de esta semana para enero 9. Es la lección número 2. Mi nombre es Melina y antes de empezar me gustaría hacer una oración. Padre Señor que estás en el cielo, quiero que nos acompañes en esta noche para que puedas enseñar tu palabra y hablar de lo que tú me has mostrado esta semana. Te pido que pueda ser de bendición para tanto para mí, Señor, como para el que esté mirando o escuchando del otro lado. Acompáñanos en estos tiempos difíciles. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que durante esta semana estamos estudiando Isaías 6, capítulo 6. Al comienzo, cuando empecé a leerlo, dije, bueno, no va a ser mucho, quizás no va a ser mucho para hablar. Son 13 versículos, pero de los 9 que más o menos me voy a estar enfocando, hay bastante que hablar. Así que espero que podamos desplayarnos un poquito. Voy a hablar de no todos los tópicos, sino los que siento que son más importantes quizás para la juventud. Igualmente, si ustedes están mucho más que animados por mí para que puedan leer la lección y encontrar ustedes sus propias verdades, lo que Dios quiere que hablarles y encontrar muchas otras cosas que no vamos a hablar hoy. Si tú no tienes la escuela sabática, puedes bajar una aplicación en el teléfono, en tu iPad o buscarla en internet. Simplemente pon escuela sabática enero 9, 2021 y la vas a poder encontrar. A mí me gusta que un par de aplicaciones en el teléfono podés apretar los textos bíblicos y directamente te lleva a la Biblia. Así que esa es mi recomendación y ojalá lo hagan. Así que si tú tienes una Biblia, puedes buscarla y vamos a abrirla en Isaías el capítulo 6. El título de esta lección es Crisis de liderazgo. ¿Se acuerdan que la vez pasada aprendimos de la crisis de identidad? Y hablamos un poquito de qué identidad es la que estamos perdiendo. Igualmente este tópico se va a llevar por todas las 13 semanas. Pero hoy es crisis de liderazgo. Y yo cuando leí eso dije, ahora nos va a hablar a los líderes o qué tipo de liderazgo hacemos. Gracias a Dios no es eso. Es algo todavía mayor. Es quien está en control de todo el mundo. Y cuando yo estaba estudiando digo, bueno, palabra liderazgo, yo le tengo un poquito de miedo a esa palabra. Todos aquellos que me conocen trabajando en la iglesia, quizás de años atrás, saben que yo siempre he tratado de ayudar, de ser parte de programas, de enseñar, pero siempre traté de ir como por abajo, ¿no? Como no teniendo esa responsabilidad que tiene uno que lo llaman líder. Más que nada, la razón número 1 es que no me gustan las reuniones. A mí veo que a algunas personas les encanta estar en reuniones. A mí no me gusta estar en reuniones de ningún tipo, nada laboral, ni de iglesia, nada. Pero son importantes y hay que hacerlas. A veces tenemos que aprender a quizás usar el tiempo un poquito mejor y no poner tantos nos. Pero gracias a Dios ese no va a ser el tema para hoy, sino que más que nada del liderazgo de los a nivel político, a nivel
de tu iglesia, de tu casa. Cuando empieza el texto de Isaías 6, aquí miro para abajo porque ahí está mi computadora donde estoy leyendo la Biblia. Isaías recibe una visión que le vamos a ir descubriendo, tiene bastante significado, quizás al comienzo no hace mucho sentido, y fue en una época donde el rey Usías murió, en ese mismo año, y eso va a tener sentido para lo que vamos a leer después. Isaías dice la lección que probablemente él ya era un profeta. El capítulo 6 no es su llamado, y eso tengámoslo en cuenta por lo que vamos a estar viendo. Versículo 1 empieza a decir: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenían 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían en uno en otro: Santo, 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 es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y ahí voy a hacer una pausa. Vamos a hablar de lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo. Entonces, vemos que no sé dónde está Isaías en este momento, pero lo que sí sabemos es dónde está en la visión. Y dice que está en el templo y que ve al Señor excelso y sublime sentado en su trono. Esto tiene mucha importancia. Y bueno, obviamente habla de los serafines, porque Dios está rodeado de sus ángeles. Y es tan majestuoso lo que Isaías ve, que él como que cae al suelo y él dice: Dios mío, no soy digno de estar en tu presencia. No estoy digno de estar aquí, ni de ver esto, ni de tener esta visión. Estoy perdido, soy un pecador. Mis labios son impuros. Y entonces yo me pongo a pensar, Isaías, que ya era un profeta, ¿verdad? Y uno ve a un profeta siempre como un ser ya sagrado, ya sin pecado, o que está muy cerca de Dios. Y que una persona así, al entrar en la presencia de Dios, se dé cuenta de su estado de ser humano. Digo, wow. Porque este no es cualquier persona, no es yo yendo a la presencia de Dios, un pecador, un filisteo, un ateo, un quien sea, yendo a la presencia de Dios y dice: oh, wow, soy impuro, mira toda la gloria de Dios. No. Entonces, estamos hablando que hoy en día, por ejemplo, pueden haber personas que estamos en la iglesia pensando que estamos haciendo algo muy sagrado para Dios y que estamos consagrados y que estamos esto y lo otro, y encontrarnos quebrantados, encontrarnos indignos frente a la presencia de Dios. Ahora, si sos un líder y no estás sintiendo esto cada vez que
haces una oración o cada vez que entras en el templo de Dios, entonces hay un problema. Y ahora vamos a ver cuál puede ser ese problema o cómo se puede manifestar. Hablamos de que el rey Usías había muerto ese año. ¿Y por qué es importante? Porque hay como una comparación entre Usías e Isaías. Dice la lección y bueno, la Biblia, y podemos ver en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, que el rey Usías tuvo un reinado largo y próspero. Ya que sea largo, ya es bastante. Para esas épocas donde cualquier cosa podía pasar, habían guerras aquí, guerras allá. Cuando a Dios no le gustaba algo, a veces pum, te sacaba. Y fue largo y fue próspero. Pero ¿qué pasó? Como a muchos de los reyes que tenían reinados largos y eran prósperos, se olvidaban quién le daba toda esa prosperidad, se olvidaban de dónde venía, les salía un orgullo que no era de Dios. Obviamente nosotros sabemos de dónde viene el orgullo y de hecho cómo comenzó el pecado en el cielo, del orgullo. Entonces, cuando a veces te va tan bien, tan bien, tu corazón empieza a cambiar y empieza a pensar que todo esto es debido a lo que haces, a quién sos, dónde estás, a tu trabajo, a tu liderazgo, a cuánto sabes de la Biblia. Y te empezás a olvidar, no teóricamente, porque en teoría la tenemos clara. Nos empezamos a olvidar con el corazón y con nuestras acciones, con nuestras palabras, quién es el que nos está dando esta prosperidad y para qué es todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasó con el rey Usías? Se engrandeció tanto que dijo, yo puedo hacer lo que quiero, soy el rey, tengo derechos, Dios me ungió, así que voy a ir al templo y voy a poner incienso y voy a hacer lo que a mí se me canta la gana. ¿Podía hacer eso? Técnicamente, ¿no? Porque eran solo los levitas los que estaban designados a ciertas acciones dentro del templo. Una de esas era el incienso, las oraciones por el pueblo, la santificación, ¿verdad? Todo eso. Y Usías dijo, a mí no me importa, lo voy a hacer, y fue, y lo quiso hacer, lo sacaron. ¿Y qué pasó? Dios dijo, eso no se va a quedar así, te voy a dar lepra hasta el día que te mueras. Y así pasó, tuvo que estar desolado. Pero si uno ve, quizás Usías estaba tratando de hacer algo en el templo, uno lo puede ver hoy en día como que estaba queriendo hacer un bien a Dios. Estaba tratando de hacer una acción en la iglesia. Estaba tratando de orar por todos los perdidos, ¿no? ¿Cuál era el problema? ¿El problema era lo que estaba haciendo? El problema no era lo que estaba haciendo, el problema eran las razones por las que la estaba haciendo. Bueno, obviamente que Dios dijo solo a los levitas, pero segunda era con el corazón con el que lo estaba haciendo. Era de orgullo, no era para adorar a Dios, no era para humillarse a Él y engrandecer la majestuosa imagen y presencia de Dios. No era para nada de eso. Era para Él tomar lo que le pertenecía
a una persona espiritual y lo que le pertenecía a Dios dentro de todo. Entonces, Dios... es gracioso porque... Interesante más que nada, porque él estaba buscando como un tipo de santidad en lo que estaba haciendo y Dios lo hizo lo más santificado, ponele, que había en ese momento, lo más impuro que era ser leproso en esa época. Pero de otro lado tenemos a Isaías. Y como dijimos, Isaías en esa visión estaba en el templo. Aquí tenemos a Osías y tenemos a Isaías en el templo, ¿verdad? Y vas a ver la diferencia entre estas dos personas. Vas a ver que una persona era simplemente para demostrar lo que podía hacer y engrandecer su poder, y la otra completamente lo contrario. Se humilló. En otras palabras, dijo, sin Dios no puedo hacer nada. Ahora, cuando leemos el versículo 6, después de que Isaías hace su exclamación, le hace saber a Dios su estado espiritual y lo humano que es, y se humilla, entonces en ese momento, dice el versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa con unas tenazas y que había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Dicen que cuando se me fue la palabra, perdón, los sacerdotes, cuando agarraban el carbón, o la brasa, como dice aquí, era para hacer incienso, para que el incienso salga, no sé cómo funcione, pero que era lo que quería hacer Usías, ¿verdad? Pero es interesante que el serafín toma la brasa o el carbón y se la pone en los labios, que uno sabe que eso quema. Una vez yo me quemé el dedo con un carbón que pensé que estaba frío, y porque estaba negro y no estaba frío, y me salió una burbuja que me quedó como por un mes. ¿Cómo me dolió eso? Entonces, imagínate, se lo pone supuestamente en los labios como para mostrar una purificación, que significa 1.000.000 de cosas, pero en este momento vamos a hablar de una de ellas. Y era como que en lugar de hacer incienso, ¿verdad? El ángel estaba haciendo a Isaías como incienso. Yo cuando leí eso dije, ¡wow! ¿Cuál es la diferencia entre Usías y Isaías? Uno está tratando de hacer incienso y al otro Dios lo hace incienso. ¿Para qué? Para que pueda esparcir su mensaje, su palabra, su amor, su todo al pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre Usías y Isaías? El corazón. ¿Cómo fueron al templo? ¿Con qué corazón? ¿Con qué corazón vas a hacer una oración? ¿Con qué corazón vas al templo, a la escuela sabática? Muchos no van. Al sermón. O hacerlo cualquier actividad. ¿Con qué corazón vas? Vemos que Isaías, aún siendo profeta, que él podría haber dicho, yo me las sé todas,
hoy podríamos decir erudito de eruditos, el super pastor con masters, PhD, quién sabe qué, cae y dice, Señor, yo no soy digno. Un profeta, cuando uno ve a un profeta como que, si vos no sos digno, entonces ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Y se humilló. Entonces, ¿pero cuándo se humilló? Primero estuvo en la presencia, vio la presencia de Dios y ahí se humilló. Y ahí cambió su corazón. Y ahí, en ese momento, Dios responde, le dice, aquí mismo, no tienes que hacer, no le mandó a hacer 20 Ave Marías, 80 Padre Nuestros, 50 oraciones, hacer buenas obras, community service, nada. En ese momento lo limpió. ¿Entienden? Es un proceso. A veces a veces vamos a la iglesia y pareciera que primero quieren que nos humillemos. No, de hecho, primero quieren que hagamos las buenas obras, después mostrar la humillación y no sé dónde queda el perdón de Dios. A veces queremos que un joven, un adolescente, un adulto, un quien sea, cambie. ¿Y cómo va? O sea, y si no, tendría que estar fuera de la iglesia un poco más. O los tratamos así, para que salgan afuera de la iglesia. Cuando en realidad esa persona, de la única forma que va a cambiar su estado espiritual, que va a encontrarse con el Señor, que va a decir, ya no puedo más, wow, estoy en la presencia de Dios, es si está en la presencia de Dios. Que esa es una de las razones número uno de las cuales tenemos templo. O sea, podemos hacerlo en nuestras casas y todo, pero a veces esa persona no va por sí sola, entonces necesita una ayuda que es la iglesia, el templo, para tener esa comunión con Dios, para que los hermanos estén ayudando a tener ese encuentro espiritual, pero no es, queremos que esa persona primero se humille antes del encuentro espiritual. ¿Entienden a dónde voy? Yo eso no lo entendía mucho antes. Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando en la iglesia? ¿Cómo estamos comunicando este mensaje? Porque no es teórico, no es para hablarlo, es para hacerlo. Y si vos tenés personas que se están yendo de tu iglesia, si vos tenés personas que no están interesadas, si vos tenés jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántas veces quizás ustedes ya fueron y vinieron y se fueron a ir y no encuentran esa relación? Y a veces es porque hay algunos de nosotros que estamos impidiendo eso. Pero si vos sos el que necesita encontrar esa relación con Dios y es encontrar tu estado de humano, no dejes que nadie se interponga en eso. No. Vos seguís yendo, seguí buscando a Dios. Que no te importe quién diga qué, que si hay mucha gente que no sabe ni por qué está en donde está, ni entiende el mensaje espiritual, ni entiende cuál es el mensaje de los ángeles, ni entiende cuál es el significado de la iglesia. Lo único que yo te puedo decir es que Dios instituyó la iglesia para ayudarse unos a otros, a encontrarse, a humillarse y estar en comunión con Dios. Dice el versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. A veces esperan de nosotros que tengamos
esta iniciativa y que estemos ayudando en la iglesia, que estemos a esto, que estemos en los programas, que estemos bla, 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 bla. Pero esto recién que Isaías diga envíame a mí, eso pasa como resultado de todo lo que acabamos de hablar, de encontrarse con Dios, de ver su situación espiritual, su situación como humano, de buscar la ayuda de Dios, de pedir perdón, de que Dios lo limpie, y recién ahí le van a hacer, le va a brotar querer trabajar por otros y para el Señor. Y después, bueno, habla del mensaje que él le dice que le diga al pueblo. No vamos a hablar de eso, ustedes lo pueden leer en sus casas. Pero podemos ver entonces que la diferencia entre Usías e Isaías fue ese corazón humillado al encontrarse con el Señor. Ahora, dice que, volviendo atrás, en el versículo 1 y 2, que Dios estaba en su trono. ¿Por qué Dios quiso mostrar esta visión en este momento cuando... ¿Qué es lo que pasa cuando un rey cae o muere? ¿Qué es lo que pasa cuando...? Porque en ese momento también se estaba armando el pueblo de Asiria con armamentos, eran el... un cuerpo militar un poco más grande del mundo. Eran malos y iban por todo, iban a quien pueblo que encontraban demolían, especialmente los pueblos como el pueblo de Israel, que eran independientes pero chicos dentro de todo. Imagínate que no tenés un buen poder político en Israel. Tenés que se te viene una guerra que podría desaparecer el pueblo, o podría haber un exilio, podría lo que sea. ¿Qué es lo que pasa cuando un pastor cae o cambia, o la iglesia no tiene uno? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay gobernantes? Estamos viendo que en Estados Unidos se está viendo todo un caos porque no se sabe quién va a gobernar, aunque está bien claro quién es elegido. Pero mira otros países de Centroamérica, de Sudamérica, la inestabilidad política trae miedo, trae frustración, trae nerviosismo, incertidumbre, porque no sabes qué es lo que va a pasar mañana. Te levantás un día con una noticia, te levantás al otro día con otra. Hay países que que duermen con un presidente, se levantan con otro poder. Ponele. Esto del COVID ha traído tanta incertidumbre, tanta enfermedad y muerte, y la gente pierde sus trabajos, económicamente no están haciendo bien, la salud mental está por el piso. ¿Y qué pasa? ¿Quién está en el control? ¿Quién está en el control? Y eso es lo que pasaba en ese momento. No se sabía, no se sentía uno que alguien estaba al control. Pero Dios se pone en su templo, se pone en su trono y dice, aquí estoy, aquí estuve y aquí estaré. ¿Ustedes se piensan que Isaías no sabía eso? ¿Ustedes se piensan que Isaías se olvidó? No. Así como nosotros no nos olvidamos que Jesús va a venir de vuelta, así como nosotros no nos olvidamos que Jesús está al control, que estuvo, que estará, punto. A veces nos sentimos
llevados por esa ola de incertidumbre y cómo nosotros nos sentimos y cómo actuamos y el miedo a qué es lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana. Entonces, teóricamente Dios está en control, pero acá no está. Porque yo estoy tratando de tomar las riendas de mi vida o de mi situación, de mi familia, de lo que sea, del país, de la iglesia. Pero ¿quién está al control en realidad? Ahí te está diciendo Dios, acá estoy. Y se presentó así, como dándole una palabra de aliento a Isaías, diciéndole, acá estoy, acá estoy. Todo lo que esté pasando, por alguna razón está pasando, que quizás nosotros no sabemos, Dios sabrá. Y es muy fácil caer en Dios está al control, no está al control, porque se olvidó de mí, ¿será que hice algo mal? ¿Será que...? Así me la ha pasado en las últimas semanas, meses, quizás años, como muchos de ustedes también, probablemente. ¿Será que Dios se acordó de una persona aquí que está de este lado del planeta y que necesita esto y lo otro y aquello y una casa? Yo sé que quizás durante estos últimos días, semanas, hubo mucha incertidumbre en tu vida, pero Dios está al control. Y una de las razones en la que estoy haciendo estos podcasts, o no sé qué son, o videos, o resúmenes, es porque si yo, es más que, primero lo hago por mí, ¿verdad? Porque me esfuerzo a leer la palabra de Dios y a poder compartirla y a poder dar un ejemplo y a poder saber que tengo responsabilidad con otros, conmigo, con mi familia. Y porque yo sé que si yo me siento de cierta forma, sé que van a haber muchos otros sintiéndose también así. Entonces acá estamos, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo aliento, dándonos, aunque haya un edificio o no haya un edificio, no tenemos que tener una iglesia, ¿me entienden? La comunidad está entre nosotros. Es como romper completamente tu comunicación con tu familia simplemente porque no la podés visitar, ¿no? Gracias a Dios tenemos tecnología que en el teléfono, en la computadora, en el tablet. Tengo acá, por ejemplo, 5 monitores que puedo usar de diferentes tamaños para comunicarme con otros, para leer la palabra de Dios, para un montón de cosas. Entonces, yo sé que esto de no juntarse, que a veces, aunque vayamos a la iglesia y no sintamos esa comunicación, pero solo vamos y todavía sentís y decís y tenés esa esperanza de que, bueno, quizás algún día me van a hacer leer la Biblia o me van a hacer ser parte de cierta comitiva o cierto proyecto. Y que al no tener esa estructura ahora es un poco más difícil y uno pasan las semanas, pasan los días y va perdiendo esa meta, ¿verdad? Y esa esperanza de que vas a mejorar. Así que no están solos, no estás solo. Aquí estamos tratando de hacerlo lo mejor entre nosotros para ayudarnos y para acercarnos a Dios y para darnos aliento, que para eso estamos. Para eso estamos. La santidad, Usías la trató de buscar, no la encontró. Trató de hacerse santo, no pudo. ¿Por qué? Porque así como pasó con Isaías,
vos no buscás y vos no te convertís en una persona santa, en una persona merecedora de la salvación, Dios te da esa santificación, esa purificación. Fue Dios el que mandó al ángel a santificar los labios de Isaías. ¿Me entienden? Entonces no esperemos que alguien se haga santo de la noche a la mañana o que busquemos esa santidad de una forma, porque Dios es la única persona que nos lo puede dar. Obviamente tenemos que arrepentirnos, tenemos que encontrarnos con Dios y darle todo lo que somos nosotros, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras metas, lo que sea, dárselo. Y a veces no nos va a gustar lo que Dios tiene planeado, pero al final del día va a ser lo mejor. Esta, me imagino, a no ser que tengas 10 años, no fue tu primera crisis espiritual o crisis económica o crisis social, política o lo que sea. En algún momento habrás tenido alguna crisis en tu vida, la pérdida de un familiar, el sentirte rechazado, yo no sé. Pueden haber 1.000.000 de razones, cada persona va a ser diferente. Pero tenés que pensar en qué pasó en esa crisis y cómo Dios se manifestó. Porque de esa forma que se manifestó en el pasado, se va a manifestar ahora, en tu crisis de ahora. ¿Ok? Tienes que hacer un poco de memoria, a veces orar y recordar y decir, cierto que nunca me faltó un plato de comida, cierto que estuve al borde de, no sé, de perder mis estudios, de irme mal y todo eso, y me pude levantar con la ayuda de Dios. Entonces, recuerda esos momentos porque esos son los que te van a ayudar ahora. Te van a ayudar a entender que no estás lidiando con esto solo y que Dios ha trabajado en tu vida en el pasado y quizás en ese momento no te diste cuenta y quizás ahora pensando en cómo surgieron las cosas dirías, wow, si eso no hubiera pasado no me hubiera cambiado de país o no hubiera cambiado de trabajo o no me hubiera acercado a esta persona. O sea, a veces no nos damos cuenta, pero Dios sigue actuando. Pero si vos no te pones a pensar, es como que nunca pasó, ¿me entendés? Es como que tu tarea, es decir, ¿quién ha tomado las riendas de mi vida hasta ahora? ¿Tengo que hacer un cambio? Lo último que voy a leer va a ser Hebreos 4:6. Yo quiero animar. Acuérdense que yo estoy hablando a dos tipos de personas porque yo no sé quién está del otro lado. Estoy hablando de las personas que, los líderes, por ejemplo, de la iglesia, que se han manejado de cierta forma hasta ahora y quizás no han visto que han hecho daños a jóvenes. Y estoy hablando de esos jóvenes también dañados, ya sea en el pasado o ahora. Y, por ejemplo, yo sé que muchos tienen planes, siempre hay una época en donde vos estás, como dicen en inglés, on fire, estás prendido, querés trabajar para Dios y ganar almas y hacer esto y lo otro. Y a veces
lamentablemente hay personas en la iglesia que te dicen no, 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 esto no es así, esto no es así, esto no se puede, esto no sos digno. Muchas veces me dijeron, vos no sos digna de predicar, no sos digna de de un montón de, qué sé yo, de hacer cierto proyecto. Si yo me tengo que poner a pensar y poner a creer a estas personas, sí, la obra de Dios nunca va a avanzar, porque la verdad es que los que están adentro no están haciendo la obra y no dejan que los demás hagan. Entonces, si vos tenés ese fuego, seguí adelante, seguí adelante. Si vos querés adorar a Dios, adóralo. No dejes que nadie te diga que sí, que no. La única persona que se va, vos estás adorando a Dios. Y si a Dios no le gusta algo, Él de alguna forma te lo va a hacer saber. ¿Me entendés? Pero no dejes que fulanito de tal se interponga en eso. No dejes que porque caíste una vez, o porque caíste un par, o porque todos los días estás luchando con un pecado, con acciones, con algo, con creer en Dios o lo que sea. No dejes que eso, que otras personas te digan, no podés porque haces tal cosa, no podés porque lamentablemente lo que están haciendo es alejar a esas personas de la iglesia cuando en realidad tenemos que estar adentro de la iglesia porque tenemos que buscar a Jesús para que nos cambie. ¿Me entienden? Me pongo... Es que he visto muchas cosas y a veces me enoja que hayan almas perdidas allá afuera porque no les pudimos dar esa protección que necesitaban. Y Dios nos va a hacer cuentas de esas almas. Ok, vamos a Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entonces, ¿qué dice acá? Que nos acerquemos al trono de la gracia. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de... Podemos hacerlo en nuestra casa, en nuestro dormitorio. Y cuando hablo de iglesia no hablo solo del edificio, estoy hablando como congregación, ¿verdad? Que estamos ahí para recibir misericordia, hallar gracia. ¿Quién necesita misericordia y quién necesita hallar gracia? ¿El que es perfecto? No. Ese no necesita nada de eso. Y de hecho no hay nadie perfecto. Simplemente el que piensa en su cabeza que es perfecto. Y que nos ayude en el momento que más necesitemos. Si es por mí, siempre estoy más necesitada, siempre. Así que siempre voy a necesitar de la gracia y de estar en la presencia de Dios y de que hayan hermanos que me ayuden con eso. Y Hebreos 10, más que nada, versículo 25. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbraban a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto es la iglesia. Y cualquiera que esté pensando en liderazgo de la iglesia tiene que pensar para qué es la iglesia. No es para saber cuántos miembros tenés, o cuántos bautizados, o cuántos proyectos, o cuánto esto, o cuánto el otro. Es para que ese lugar, ya sea físico, moral, espiritual, emocional, lo que sea, esté ahí para animarnos unos a otros. Y más que nada ahora, dice, más que nada ahora.
ese es mi mensaje de lo que leí en la lección esta semana. Dios está al control. Y la iglesia la dejó para que nos congreguemos, nos ayudemos, podamos encontrarnos con el Señor, humillarnos, reconocer quiénes somos y animarnos unos a otros. Gracias, Señor, porque pudiste compartir con nosotros un mensaje de amor y esperanza y de que tú siempre estás al control de nuestras vidas. Aunque pareciera que el barco se está hundiendo, pero tú vas a tomar, o tú estás tomando las riendas para algo mejor, ya sea en este mundo o en el venidero. Ayúdanos a reconocer, Dios, ayúdanos a ver nuestra situación espiritual, para que cuando eso pase, estemos dispuestos a aceptarte, estemos dispuestos a llevarnos contigo. Gracias, Dios, por todo. En nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias por compartir este momento. Sé que me extendí un poquito. Si les gustó, por favor, compartan. Sé que hay alguien que va a necesitar este mensaje. Pueden ponerlo en Facebook, pueden ponerlo donde ustedes quieran, mandarlo email. Suscríbanse a la página para que puedan tener alertas de cuando salen los nuevos temas. Y escriban un comentario de apoyo, de ayuda, porque uno siempre lo necesita. Oren por mí, por favor. El enemigo siempre está tratando de atacar para que cosas así no pasen. Pero gracias a Dios, aquí estamos y yo estaré orando por ustedes.